Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque se les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El tema que vamos a estar considerando se titula El mensaje del joven con ropa blanca. A lo largo de la Biblia, Dios usó ángeles anunciando mensajes especiales para la humanidad. Por ejemplo, usó ángeles ahí en Génesis capítulo 19 para anunciar a Lot sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Jueces capítulo 13 utilizó ángeles para anunciar el nacimiento de Sansón. En Lucas, en el capítulo 1, utilizó un ángel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí mismo en el capítulo 1 también anunció la concepción de Cristo, y en Lucas capítulo 2 anunció el nacimiento de Jesucristo. Parece que cuando Dios tiene un anuncio de extrema importancia, muchas veces envía mensajes a través de un ángel. Así que al leer la Biblia, podemos preguntarnos si los ángeles tienen un día libre, porque siempre están obrando de acuerdo a los planes de Dios. Y en nuestro texto se nos presenta un ángel que hizo un anuncio que todavía resuena en el mundo entero, incluso en nuestro tiempo. Es este mensaje especial de ese ángel que quiero que consideremos esta mañana. En esa mañana, ahí en el pasaje bíblico, mientras amanecía en un mundo que había cambiado para siempre, un ángel especial entregó un mensaje especial. Un mensaje que todavía debe entregarse hoy a muchas personas. Tomemos unos momentos entonces para escuchar el mensaje de ese mensajero. Pero antes de eso, es importante considerar el contexto de ese mensaje. El miedo y el pavor llenaron los corazones de ese pequeño grupo de mujeres mientras recorrían las tranquilas y oscuras calles de Jerusalén temprano el domingo por la mañana. Iban a la tumba del hombre que todos habían creído que era el Mesías, el hombre por quien habían dejado atrás todas las demás cosas. Iban a la tumba de un hombre que había prometido vida a todos los que vinieran a él, pero que ahora estaba muerto. Ciertamente estaban confundidos, y a medida que se acercaban a la tumba, su confusión sin duda se acrecentaba aún más. También estaban preocupados por la enorme piedra que cubría la puerta de la tumba. ¿Cómo podrían tener acceso al cuerpo? ¿Cómo podrían estas tres mujeres esperar mover una piedra que pesaba muchísimo? ¿Quién nos va a mover la piedra?, pensaron ellas. Sin embargo, prosiguieron, llegaron para cumplir su misión, la de terminar los preparativos para la sepultura del cuerpo de Cristo. Cuando llegaron a la vista de la tumba, se asombraron al ver que la piedra había sido removida
y los guardas romanos ya no se encontraban. Al ver esto, corrieron a la tumba y miraron dentro, solo para encontrar que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron cuando vieron la tumba vacía? Bueno, la Biblia nos dice que estas mujeres siempre tuvieron miedo, siempre estaban asombradas, sintieron miedo precisamente por lo que está ocurriendo. Quizás temían que los gobernantes judíos o los romanos hubieran tomado el cuerpo para evitar que sus discípulos fingieran su resurrección. Tal vez sospecharon que los ladrones de tumbas se habían llevado el cuerpo y lo usarían en algún complot para extorsionar a los discípulos. Cualesquiera que sean las dudas y las preocupaciones que pudieron haber tenido ese día en sus corazones, esas dudas y ese temor fue por corta duración. ¿Por qué? Porque de repente las mujeres notaron a un joven sentado sobre la piedra. Este ángel ve su miedo y comienza a hablarles. Al hacerlo, él entrega un mensaje de esperanza que todavía tiene el poder de cambiar vidas esta mañana. Pongamos atención y escuchemos por nosotros mismos las palabras del joven con ropas blancas. Dice la Biblia en el versículo 6. Vamos a ver la naturaleza y el efecto del mensaje de este ángel. Dice en el versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis. Y ahí nos detenemos en esas primeras palabras. No os asustéis, nos dicen que el mensaje del joven con ropas blancas es un mensaje de paz. El miedo que debieron sentir estas mujeres al ver al ángel no fue cosa menor. Pero qué gracia que las primeras palabras de sus labios sean palabras para tranquilizarlas de paz. No os asustéis, les dijo. Mis hermanos, el Señor siempre trata de esta manera con su pueblo. Siempre trata de darnos paz, de darnos tranquilidad. Es muy apropiado que su resurrección vaya acompañada de un mensaje de paz, precisamente. Pero qué tremendo, ¿no? Escucharlo de la voz de un ángel. Porque después de tanto tiempo, su resurrección de entre los muertos sigue trayendo y anunciando el mismo mensaje de paz a los corazones de todos los que creen en él. El mensaje del ángel, que está precisamente relacionado con la resurrección de Cristo, es un mensaje de paz. Tenemos paz con respecto a nuestra salvación. No hay razón para estar inquietos con respecto a la salvación. No hay razón para tener dudas con respecto a nuestra eternidad. Porque la resurrección de Cristo trajo precisamente el sello, la garantía de que la promesa de vida eterna de salvación es una realidad. Así que si alguien tiene intranquilidad, si alguien tiene falta de buen juicio, si alguien tiene dudas acerca de su salvación, sepa que la resurrección de Cristo es la garantía de que nuestra salvación es una realidad. ¿Tenemos paz en el momento de nuestra muerte entonces? Porque yo estoy seguro que después de mi muerte la cosa no termina ahí. Después de mi muerte, dice la Biblia, que viene el juicio. Después de mi muerte vienen las cosas que Dios ha prometido. Después de mi muerte viene la esperanza cumplida. Así que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, tenemos paz en nuestros corazones con respecto a nuestra salvación y con respecto al día de nuestra muerte. Muchas personas tienen miedo a morir. Muchas personas cuando saben que van a morir se preocupan, están inquietas, pero nosotros no debemos temer a la muerte. Porque la muerte es la introducción, es el preámbulo precisamente para el cumplimiento de todas las promesas que el Señor nos ha hecho. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 11,
versículos 25 y 26, hablando acerca de la muerte. Dice la Biblia en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ven. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, en que Él es la resurrección y la vida, entonces no hay razón para estar intranquilos con respecto a nuestra muerte. Porque el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. También la Biblia nos enseña que tenemos paz con respecto a la eternidad. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Ven? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay razón para preocuparnos por nuestra eternidad, porque yo sé que voy a estar con Cristo. Él dijo: donde yo estoy, ustedes también estarán. Entonces hay que tener paz con respecto a nuestra salvación, hay que tener paz con respecto a nuestra muerte, hay que tener paz con respecto a nuestra eternidad. Dice ahí mismo en el versículo 16 al 18 de Juan capítulo 14: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, con respecto a la vida misma en esta tierra, mientras estamos aquí en esta tierra no estamos huérfanos. No estamos huérfanos. Aquellos que estamos en Cristo no estamos huérfanos. Dice la Biblia que Él está con nosotros. Así que el mensaje del Evangelio, el mensaje de este ángel de paz, cuando dice no temáis, no tengan miedo, es un mensaje de paz, y ese mensaje de paz lo recibimos también nosotros cuando recibimos el Evangelio. ¿Qué más dice Marcos capítulo 16, versículo 6? Vamos a ver qué más dice este joven de vestiduras blancas. Mas él les dijo, Marcos 16, 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y luego miren lo que dice, ha resucitado. Ha resucitado. ¿Qué significa esto? Que el mensaje de este joven con ropa blanca es un mensaje de poder. Jesús no fue el primer hombre en levantarse de entre los muertos. Lázaro se levantó de entre los muertos. El hijo de la viuda de Naín se levantó de entre los muertos. La hija de Jairo se levantó de entre los muertos. Pero Jesucristo fue el primero en levantarse para no morir jamás. Todos los demás fueron resucitados. Lázaro ya apestaba cuando estaba en la tumba y salió con un cuerpo nuevo, regenerado. Pero volvió a morir, hermanos. Lo mismo la hija de la viuda de Naín, lo mismo la hija de Jairo, fueron resucitados de entre los muertos, pero volvieron a morir. Jesucristo resucitó entre los muertos para no morir jamás. Él venció la muerte en este sentido. Jesús vive ahora y vive para siempre. Lázaro no vive ahora. Lázaro no está vivo ahora. El hijo de la viuda de Naín no está vivo. La hija de Jairo no está viva. Fueron resucitados pero murieron. Pero Jesús vive. Jesús está vivo ahora. Debido a que Él pudo vencer la muerte, todos los que le reciben como su Salvador se vuelven partícipes de ese mismo poder de su resurrección. En el mismo momento de la salvación, hermanos, cuando somos salvos, cuando obedecemos el Evangelio,
tenemos la promesa ¿de qué? De la vida eterna. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 25. El apóstol escribió: Él nos hizo la vida eterna. Si en la carne morimos, la resurrección es una garantía debido a esa promesa. Fíjese bien, todos nosotros vamos a morir si es que el Señor no viene antes. Vamos a morir en la carne, pero vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque la promesa debe cumplirse. ¿Y cómo sabemos que esa promesa es verdadera? Precisamente porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo podríamos tener vida eterna sin resucitar primero? Tenemos que resucitar si estamos muertos para gozar de la vida eterna. Por tanto, declarada la promesa, la resurrección es igualmente una garantía. Ahora vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, fíjese bien, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿qué cosa? Para Dios vive. Ese texto nos enseña que aunque muramos físicamente, para Dios estamos vivos. Fíjese bien, si estamos vivos para Dios, entonces la resurrección es un hecho. Entiendan el argumento. Vamos a leer Lucas 20, 27. Miren, vivos para Dios, vivos para Dios. Bueno, dice Lucas, capítulo 20, versículo 27. Si estamos vivos para Dios, entonces la resurrección es una garantía. Lucas 20, dice ahí en el versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. ¿Qué niegan? Ellos dicen que no hay resurrección. Bueno, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: vean, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, es decir, en vida, aquí en vida. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, el matrimonio es solamente para esta vida. Cuando la persona muere y luego sea resucitada, ya no habrá matrimonios, ya no habrá casamientos. El matrimonio es algo de esta vida. Y luego dice, verso 36. ¿Por qué no hay más casamientos? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, ¿qué cosa? Todos viven. ¿Para quién?
Para Dios todos viven. Y si nosotros vivimos para Dios, entonces la resurrección es una garantía. Dios no es Dios de cadáveres. Dios no es Dios de muertos, de cadáveres, putrefactos, de huesos secos. Dios es Dios de vivos. Abraham para Dios está vivo. Abraham para Dios está vivo. Isaac para Dios está vivo. Jacob para Dios está vivo. Porque el hombre es más que simple carne. Y si para Dios están vivos, entonces la resurrección es una realidad. Porque Dios no es Dios de muertos. Bueno, dice Pablo en Romanos, que si nosotros estamos en Cristo, estamos vivos para Dios. Y si estamos vivos para Dios, entonces viviremos también en la resurrección. Todo este gran poder de resurrección se realizará finalmente cuando Jesús regrese y resucite a los muertos. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. El apóstol Pablo escribió, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mensaje del Evangelio, el mensaje de este ángel, es un mensaje de poder porque habla acerca de la resurrección de Cristo y con él también de nuestra resurrección. Si el pueblo de Dios se toma el tiempo de mirar a su alrededor y ver lo que el Señor ha hecho para salvar a los perdidos y cambiar las vidas de los redimidos, queda claro que el poder de la resurrección del Señor Jesús está activo a nuestro alrededor todavía. El impacto de la resurrección todavía tiene poder hoy en día. Cada pecador redimido es un testimonio del cambio de vida, del poder vivificante de Cristo resucitado. Cada pecador que es arrancado de las garras del infierno y del pecado, de la maldad y la corrupción, es un testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo para transformar las almas de los que están extraviados. Y entonces dice Pablo que nuestra vida es hecha nueva. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ese es el poder de la resurrección del Señor. El mensaje del joven de ropa blanca es un mensaje de paz, es un mensaje de poder. ¿Qué más? Dice Marcos 16, en el versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Y luego miren lo que dice enseguida: no está aquí. Vean eso. No está aquí. ¿Qué significa? Que el mensaje del joven de ropa blanca es un mensaje dinámico. Es un mensaje dinámico. ¿Ven ustedes el movimiento? Ahí estaba. Ahí fue puesto el cuerpo, pero ¿ahora qué? No está aquí. ¿Ven? Es un mensaje dinámico. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó? Salió de la tumba. Pero salió de la tumba no para estar parado ahí nomás. Salió para hacer algo importante. Vean lo que dice Juan 20, versículos 11 al 18. Cuando Jesús resucita entre los muertos,
Esto es interesante. Aquí vemos el dinamismo. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Dice la Biblia: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Juan 20, versículo 11. Y mientras lloraba, se inclinaba para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabón, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mis hermanos, María, cuando le reconoció, quería detenerlo, se aferró a sus pies. De hecho, algunas Biblias dicen: no me retengas, no me retengas. Porque María se aferró a sus pies y no quería dejarlo ir. Lo amaba tanto que no quería apartarse de él, y dijo: no me retengas. ¿Por qué? Porque tengo cosas importantes que hacer. Voy al Padre, tengo que ir al Padre, pero tengo cosas que hacer aún aquí. Y efectivamente, cuando Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días, estuvo apareciéndose, y dice el libro de los Hechos que estuvo dando mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles durante 40 días. Jesús estuvo trabajando durante esos tiempos de apariciones antes de ascender al Padre. Y al final, ¿qué dijo? Le dijo a sus discípulos: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces ascendió al Padre. Pero antes de eso, Él estuvo activo, trabajando. Mis hermanos, la resurrección implicó dinamismo, implica acción, trabajo. Incluso cuando resucitó, entregó la gran comisión. ¿Y de qué trata? De trabajo. Él completó su obra antes, durante y después de su muerte, pero eso no significa que en este tiempo Él no esté ocupado todavía. Hay algunas iglesias que dicen que ahorita el que está trabajando es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dicen: es la era del Espíritu Santo. ¿Y Jesús qué hace? Nada. ¿No está sentado ahí? No, todavía el Señor sigue trabajando. Él sigue trabajando. Dice Hebreos capítulo 7 en el versículo 25. Vean: nuestro Señor resucitó entre los muertos, ascendió al cielo, pero sigue trabajando. Dice Hebreos capítulo 7 en el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, ¿qué cosa? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Jesucristo hoy en día? Él obra como nuestro intercesor. Dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 34. Romanos capítulo 8, en el versículo 34. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. El Señor Jesucristo está trabajando todavía como nuestro intercesor. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 13 y el versículo 15, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, dice la Biblia, capítulo 4 en el versículo 13 y el 15. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es esto? Él está velando, Él está mirando nuestra conducta, Él está al pendiente de nuestras necesidades. Es lo que dice ahí Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él nos está viendo, Él está viendo nuestra conducta, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras necesidades. Siempre está atento. No está apartado de nosotros allá y se olvidó, sino que siempre está atento a nuestras necesidades. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él está obrando como nuestro abogado. Él es nuestro abogado, hermanos. Dice el versículo 1: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Ven? Tenemos un abogado ante el Padre Celestial. Jesucristo obra como intercesor, está velando y mirando nuestra conducta, nuestras necesidades, y también está obrando como nuestro abogado. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús, vean, está hablando Jesús. Él dice: en la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? ¿A qué fue al Padre? Voy pues a preparar lugar para vosotros, mis hermanos. Jesucristo está obrando, preparando lugar para nosotros. Allá en las moradas celestiales hay muchas moradas, dice Él. Hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, yo no los voy a engañar. Pero hay muchas moradas y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. ¿Ven? Él está obrando, preparando un lugar para nosotros. Él está a la espera ahora mismo. Está esperando a que llegue el momento para que vayamos con Él. Jesús comparte un rasgo común con todos los demás seres vivos esta mañana. Él es activo. Él es activo. Su actividad es para el beneficio de su pueblo. Finalmente, Marcos 16:7. Dice la Biblia en Marcos 16:7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. El mensaje del joven de ropa blanca es un mensaje con promesa. Ahí le veréis. No le ven ahora, pero ahí le veréis. Ahí está prometiendo esto. El ángel cerró su mensaje a estas mujeres recordándoles la promesa que él dijo. Lo volverían a ver. Esta palabra del Señor debe haber alentado sus corazones. Habían ido a la tumba esa mañana esperando ver un cadáver. Esperaban ver un cuerpo muerto, hermanos. Pero lo que encontraron fue la promesa de volver a ver su rostro con vida. ¿Se imaginan la emoción? Esa promesa no está por encima de nosotros esta mañana, hermanos. Es verdad que no podemos ver al Señor resucitado allí en Galilea, eso es cierto. Yo no voy a correr ahora a Galilea para ver el rostro del Señor resucitado. No tengo que hacer eso.
porque tengo la promesa de que eso puede ser algo mejor. En Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 4 dice, y verán su rostro, no en Galilea, sino en un lugar mucho mejor que ese. Pablo también escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre para el Señor. Esas son promesas suficientes para alentarnos unos a otros. No lo veo ahora. Muchos me lo han tratado de representar con imágenes, con cuadros, con pinturas, pero tengo la promesa de que lo voy a ver. Podemos estar sufriendo días difíciles, sea por nuestra mala salud física, sea por conflictos propios de la vida o del pecado mismo, pero no perdamos el aliento, pues Jesús vendrá en poder y gloria y veremos su rostro y estaremos siempre con Él. Esa es mi esperanza. Este joven con ropa blanca declaró un mensaje poderoso. Estoy personalmente convencido de que ese es el mensaje más importante jamás entregado por un ángel a la humanidad. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque conocemos ese mensaje y lo vivimos día a día cuando perseveramos en nuestra fe. Yo creo eso, hermanos. ¿Lo cree usted? ¿Usted cree que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Yo lo creo. Ahí está el fundamento de mi fe. Ahí está el fundamento de mi salvación. Ahí está el fundamento del perdón de mis pecados. Porque si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Pero Él resucitó, hermanos. Él todavía está salvando almas hoy y lo está haciendo porque Él vive. Él todavía está al lado de los santos, al lado de sus siervos, al lado de los suyos, porque Él vive. Por tanto, si algo necesitamos del Señor esta mañana, cualquier cosa que sea que necesitemos, podemos acudir confiadamente a Él, porque Él vive y está dispuesto a recibirnos, a sanarnos, a alentarnos y a fortalecernos, porque Él vive. Vayamos a Él entonces. Si necesitamos también el perdón de nuestros pecados, si necesitamos salvación o si necesitamos restauración. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.